Mucho tiempo haciendo lo imposible es la clave, y todo el mundo quiere hacer lo imposible. Era realmente milagroso. Quiero decir que de alguna manera era el mejor haciendo milagros. Era un hombre extraño en muchos aspectos. Esto sí es perspicacia, esto es perspicacia. Un personaje mítico, alguien que está fuera de este mundo. Ves esa parte íntima de él. El punto de vista interior es el más revelador. Era un provocador de titulares. Siempre estaba en la cumbre, pero nunca era suficiente. En su vida privada era un hombre tranquilo, modesto y amable. Houdini. Houdini. Mago, artista del escapismo, extraordinario publicista. Tuvo y todavía tiene la misteriosa habilidad de mantener la atención pública. ¿Eran milagros realmente las cosas que hacía? ¿Es su legado el resultado de acontecimientos en la historia que eran impredecibles? ¿Y cómo era Houdini de consciente del lugar que iba a ocupar en nuestras historias, nuestra cultura, nuestras vidas? Mi primer interés en Houdini fue un libro escrito por Harold Kellogg en 1928. Por aquel entonces yo tenía 9 años. Estaba tan fascinado que lo leí de un tirón en una noche y desde entonces quise ser como Houdini, saber sobre Houdini. Pero quería hacer escapismo y todo eso porque entonces estaba interesado en la magia. La historia de la magia ha sido tratada muy mal, incluyendo a Houdini. En mi experiencia, prácticamente cualquier cosa que se sabe de Houdini es en un 50% falsa. Es difícil establecer la verdad. Quiero decir que es difícil establecer una cronología, es difícil concretar las fechas exactas y los lugares exactos, y generalmente la gente que ha escrito sobre él no lo ha hecho. Una de las cosas que espero que mi libro haga es establecer las fechas exactas. Yo era una chica apasionada por el teatro a la edad de 17 años y contesté un anuncio de Variety que decía: se requiere bailarina para un espectáculo de Broadway y para hacer una gira por los Estados Unidos. Así que contesté al anuncio del Teatro Longacre, entre la calle 48 y Broadway. Llegué y el escenario estaba lleno de chicas, y en la primera fila estaban sentados Houdini y el señor Smith, el empresario del teatro. Observaron a todas las chicas y yo fui la última en bailar. Supongo que estuve un poco tímida, pero de todas formas me escogieron. Vi actuar a Houdini en 1926 cuando yo tenía 17 años. Houdini se había convertido en un superhombre o una leyenda o un personaje mítico. Alguien que no era de este mundo. Te encontrabas con un hombre que prácticamente había sido santificado. Y a la manera de los santos, Houdini se dejó mitificar. Él mismo cultivó misterios y secretos. Mucho de lo que sabemos de Houdini es por los periódicos. Por supuesto que era un publicista fabuloso y había literalmente miles, no sé, quizá 10.000 artículos sobre Houdini. Para empezar, la mayor parte de lo que decían los periódicos era mentira. Primero, Houdini no decía prácticamente nada a nadie para que saliera una buena historia, y los periodistas estaban ansiosos por conseguir una buena historia. Así que lo aceptaron como era, y entonces exageraban todo lo que él decía. Esta es la primera biografía escrita sobre Houdini 2 años después de su muerte por Harold Kellogg, y es una copia interesante. Ahora es raro, por supuesto, publicado en 1928, pero lo particular de este libro y lo que lo hace tan interesante y único es lo que hay escrito en sus páginas. Aquí dice: Theodore Harding, hermano de Houdini, y en letra grande y subrayado dice: este libro está lleno de mentiras. Este libro está lleno de mentiras.
El nombre de Houdini se mantiene vivo gracias a que la gente habla sobre algunas de las grandes escapadas que hizo hace 68 años, o quizá más. A Houdini le encantaban los animales. Alrededor de 1923 o 24 adquirió un perrito, un fox terrier. Un terrier mezclado con perro callejero, que era la réplica exacta de este perro en concreto. Por eso tengo a Spanky. Así que lo que hizo Houdini fue fabricar esto especialmente. Parecen unas esposas infantiles, pero de hecho son esposas para patas. El único par que existe. ¡Arriba! ¡Buen chico! ¡Qué buen chico! Pórtate bien, vale. Esposamos una pata, luego la otra, y para probar que no tiene una segunda llave escondida en la boca, también le voy a poner una pequeña banda que le cierre el morro. Houdini, escapa. Venga, venga, venga. Buen chico. Quítatelo, quítatelo, buen chico. ¡Qué buen chico! ¡Qué buen chico! No creo que haya solo una mala interpretación de Houdini. Son un montón de pequeñas cosas. Algunas veces pensaba que cuando moría un artista en la cima, o cuando era todavía muy famoso en su carrera, tenía mucho que ver con su legado. Pero no creo que eso sea suficiente para explicar el atractivo que todavía tiene el nombre de Houdini. Se ve en todas partes, en los deportes. Alguien imita a Houdini. Se ve en declaraciones políticas y en los dibujos animados. Lo imposible se hace, y esto se seguirá haciendo. Así que el nombre de Houdini forma parte de nuestra cultura moderna. En 1989 el Centro Histórico de Houdini se fundó en Appleton, Wisconsin, con la colección de Sidney Ora Radner. Con gran ayuda del Centro Histórico de Houdini, que ha reunido material de otros coleccionistas de todo el mundo, este será el depositario de todos los hechos importantes de Houdini. Esperamos que este sea el sitio al que cualquiera en el mundo pueda llamar y decir que Houdini se presentó en Omaha en 1921 y nosotros seamos capaces de proporcionar los hechos, el nombre del teatro e incluso lo que hizo. Pero con el paso del tiempo, la separación entre lo que es verdad y lo que no lo es sobre Houdini se ha ido haciendo más borrosa, a causa de los complicados esfuerzos por distinguir lo real de lo inventado en su vida. Houdini fue un misterio desde el día en que nació hasta el día en que murió. Por ejemplo, él afirmaba haber nacido en Appleton, Wisconsin, el 6 de abril de 1874 y lo dijo durante toda su vida. Sin embargo, nació en Hungría el 24 de marzo de ese mismo año. Todo el mito fue creado y elaborado. Tuvo muchas dificultades en su vida, hasta que se hizo adulto. Su padre no podía ganarse la vida. Literalmente estuvieron viviendo de la caridad durante un par de años en Milwaukee. Su padre siempre decía, Dios proveerá, Dios proveerá. Un día no tenían nada de comida y Houdini, que era un apasionado del teatro, del circo y los carnavales, había observado a los magos y se fue a la plaza del pueblo de Appleton, Wisconsin, colocó su gorra en el suelo y empezó a hacer trucos y a divertir a la gente. Así que, cuando tuvo suficiente dinero, volvió a su casa. Y justo antes de entrar, tenía el cabello espeso. Escondió las monedas en el pelo, luego entró y dijo, «Mamá, farandéame». Ella dijo, «No lo haré». Y él dijo, «Por favor». Así que le farandeó y todas las monedas cayeron al suelo y añadió, «¿Ves, mamá? Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos». El fracaso de su padre era una de las cosas que quería esconder. Y posteriormente él mismo se presentó como proveniente de un linaje de distinguidos maestros y rabinos. Su padre era un hombre educado, pero de donde provenía realmente era de una familia llena de fracasos. Y en cierto aspecto él sintió eso respecto a sus comienzos, al haber empezado en circos y espectáculos baratos y todo eso.
Fue en este extraño y maravilloso mundo del circo donde un joven Houdini recibió su primera impresión del mundo del espectáculo. Houdini forma parte del vodevil, que es simplemente, como dirían algunas personas, el comienzo del entretenimiento de masas. Y en el siglo XIX se introdujeron las ediciones baratas, por lo que había periódicos y fotografías. Tenían la palabra y tenían la imagen distribuida. El vodevil es muy diferente de las representaciones musicales o del auténtico teatro. Houdini forma parte, creo yo, del entretenimiento de masas. Pero a diferencia de la reputación que establecería en un momento dado en este nuevo entretenimiento de masas, el principio de su carrera fue oscuro y nada excepcional. Un hecho raramente conocido es que Houdini era solo uno de los Houdinis. Cuando Houdini empezó, lo hizo con un compañero. En esta fotografía que pueden ver aquí está el otro Houdini. Los hermanos Houdini comenzaron con Joe Hyman y Eric Weiss, utilizando como nombre los Houdinis. Entonces su hermano, que más tarde se convertiría en Hardin, trabajó con Houdini y eran los hermanos Houdini. Cuando Houdini se casó y no teniendo éxito su número en aquellos momentos, estaban estrictamente empezando, Bess comenzó a tomar parte en el acto y se llamaban los Houdini, y de ahí en adelante solo hubo un Houdini. Ante el apremio de Martin Beck, un ambicioso agente y promotor de artistas, Houdini comenzó a hacer acrobacias publicitarias para dar publicidad a su espectáculo. Uno de los primeros lugares en los que se escapó de las esposas en una comisaría de policía fue en Holyoke, Massachusetts, ante una multitud. Me encanta esa historia. Se acercó al jefe de policía, que se llamaba Chamberlain, y le dijo que podía deshacerse de cualquier esposa y que le gustaría que le pusieran a prueba. Le dijo al comisario, si me libero de sus esposas y de la cárcel, las esposas serán para mí. Así es como acumuló su colección de esposas. Pero Houdini nunca entró solo en una comisaría de policía. Se aseguraba de que la prensa estuviera allí. Fue en ese momento de su carrera cuando Houdini, su innovadora forma de pensar y las herramientas que utilizaba para moldear y dar forma a su sorprendente reputación comenzaron a aparecer. En los primeros tiempos de hacer el escape de la camisa de fuerza, sus primeras actuaciones fueron bajo cubierto. Le metían en la camisa de fuerza, le cubrían con una cortina y él salía. Y entonces algunas personas entre el público comenzaron a decir, había un ayudante, había una trampilla de salida, y así sucesivamente. Y se dio cuenta de que esto no vendía del modo que debería, y decidió hacer el escape de la camisa de fuerza a plena vista del público. Esto resultó ser un gran empujón para él. En cada lugar, como iba de sitio en sitio, lo hacía cubierto al principio. Provocaba que el público gritara y chillara que tenía ayudantes. Luego ponía un anuncio en el periódico anunciando que lo haría a plena vista. Algunas de estas personas volvían. No solamente conseguía público nuevo, sino que algunas de las personas que ya habían visto el espectáculo volvían a verlo una segunda vez. Así que cayó en estos grandes trucos publicitarios para darse publicidad, y eso lo tenía siempre presente. Todo lo que hacía era para darse publicidad. En vez de entrar en una comunidad y colocar carteles y anunciar que iba a actuar, escenificaba una acrobacia, y eso se convertía en noticia separada de su actuación. Salía en primera página, se escribían artículos y el público se interesaba. No era solo Houdini el artista, ocurría un acontecimiento en la ciudad. Solía llegar a una ciudad o a un pueblo y lo primero que hacía era colgarse cabeza abajo con una camisa de fuerza desde el edificio más alto de la ciudad. Y el público, por supuesto, le veía liberarse, pero esa noche el teatro estaba abarrotado. Por un lado, Houdini hacía teatro público, actuaba en el centro de las ciudades y asistían multitudes de 50 a 100.000 personas en un espectáculo gratuito.
Siempre es tentador decir que el carácter americano es así o asá, pero si observamos esas grandes multitudes alrededor de Houdini, es cierto que hay algo muy abierto y democrático en todo el asunto. Pero se necesitaría algo más que el impulso de la ambición de Houdini para hacerle distinto, para ponerle en camino de convertirse indiscutiblemente en el showman más grande de todos los tiempos. Se necesitaría la era de la innovación. Houdini es impensable sin las revoluciones tecnológicas del siglo XX, sin el teléfono, la industria cinematográfica, los coches, los aviones, el telégrafo, la radio. Todas esas cosas hicieron su carrera realmente. Sin todas esas cosas no hubiera habido carrera. Es una celebridad muy moderna, en mi opinión. Y siendo muy moderno, Houdini también integró el espíritu de innovación en sus actuaciones. Un favorito, su chica de la radio con Dorothy Young. Traían una mesa grande y Houdini demostraba que no había espejos ni nada escondido. Y se veían sus pies debajo de la mesa. Entonces Collins y su ayudante traían una radio. Que en aquel tiempo él describió como la radio del futuro de 1950. Era entonces 1926. Luego, después de mostrar que no había nada en la radio, ponían los cables dentro de nuevo. Cerraba la tapa y decía, por ejemplo, Pittsburgh era KDK. Decía, KDK, Dorothy Young, bailando el Charleston. Esa era mi señal. Sacaba un pie y luego el otro y daba pataditas y hacía una reverencia, y Houdini me bajaba, cogido de la cintura, y me ponía a bailar el Charleston. Si observamos periodos históricos, estudian cómo la gente trata de reaccionar a estos cambios tan dramáticos. A menudo, el público veía a Houdini como alguien que, de alguna forma, podía burlar algunos de los problemas, podía superar cosas que parecían imposibles. En algunos aspectos, debieron transferirle algunos de sus sentimientos y los proyectaron en él. Era un tremendo individualista. Realmente era una persona única. Apareció en una era de multitudes y muchedumbres. Era el principio del siglo XX. Están iniciándose las grandes ciudades y las enormes masas de gente que llevan existencias mediocres. De alguna manera, Houdini atrae por la necesidad de ser un individuo sorprendente y dejar alguna marca distintiva de uno mismo para distinguirse de los demás. Aunque ser un individuo sorprendente tenía un atractivo muy americano, la fascinación de Houdini en otras partes del mundo era notablemente distinta. Tenía reputaciones muy diferentes en muy distintos países. La gente en Alemania, donde era una estrella enorme, no pensaba en Houdini como lo hacían los americanos. Ni la gente de Inglaterra pensaba de él como pensaban los americanos. En Alemania era considerado una especie de investigador criminal serio, y la policía le consultaba a menudo sobre métodos que podrían utilizar los ladrones para abrir cerraduras en las casas y para escaparse de las ataduras y demás. Allí estaba el joven americano descarado que desafiaba a la policía para que le encerrara y desafiaba a los viejos países europeos a colgarle y atarle con cadenas, y nada podía sujetarle. Podía escapar de todo. Había una comisaría de policía en Alemania. Sus desafíos a la policía, como los hacía siempre, escapando de cárceles y todo eso, era mucho más deliciosos para su público allí que en América. A los americanos también les gustaba verle escaparse de una cárcel en Washington DC, pero más al público alemán, que tenía una especie de desprecio soterrado por la policía que les rodeaba. Representa un poco el periodo expansionista de Teddy Roosevelt y esa ansia tan americana de escapar a las cadenas y de extenderse científicamente. Creo que hacía un número que era algo nuevo y que expresaba el espíritu de la época, y creo que eso tuvo mucho que ver con su temprano éxito. Es interesante intentar encontrar cuál era el atractivo de Houdini y lo que le hacía único, porque había otros magos y otros artistas del escapismo.
Pero a diferencia de algunos de sus contemporáneos más famosos, Blackstone, Sherston y Keller, Houdini era impulsado por una necesidad de publicidad siempre en aumento. En esto, su acto de desafío se convirtió en una herramienta única y fascinante de promoción. Uno de los grandes secretos de Houdini era que no presentaba escapes en el escenario, presentaba la respuesta a un desafío. Tenía impresos unos pequeños panfletos que repartía. Era desafiado por una cervecería a escaparse de un barril de cerveza, o por una compañía de empaquetado a escaparse de una caja de embalaje, o por marineros borrachos de grog que le desafiaron a escapar de los sacos que utilizaban en la marina. Y entonces Houdini aceptaba el desafío. Houdini aceptó todos estos desafíos. Aceptaba el desafío, no desafiaba. Se nota que no hay desafío por parte de Houdini hacia nadie. El público le desafiaba a él. Su agente iba a buscar a un leñador local, un lo que sea local, y encontraba y alimentaba esos desafíos. Ellos no sabían escribirlos, por lo que Houdini literalmente escribía el desafío, porque encontramos palabras similares utilizadas en cada uno. Aquí dice asesino loco. Hay que tener en cuenta que eso era en esta ciudad. Ellos no sabían que en otras ciudades estaban utilizando palabras similares. Asesino loco, inclinado al asesinato, inclinado a la locura. Me gusta ese. Esto no es una revelación de Houdini, es un análisis de cómo pensaba y cómo lo planeaba. Eso simplemente no sucedía sin la ayuda de Houdini. Hizo de sí mismo una celebridad. Era un publicista fantástico, uno de los mejores de todos los tiempos. Alguien dijo de él, un amigo mago, que mataría a su abuela por publicidad. Y probablemente fuera cierto. Houdini continuó asombrando y pasmando, llevando a muchos en el público a elevarle a él y a su reputación hasta alturas casi mitológicas. Y con este creciente interés público llegó una creciente competencia. Cuando empezó a producir la famosa celda de tortura de agua, extrañamente una muchacha apareció en Alemania que tenía un bonito cartel, una copia del cartel de Houdini. Utilizaba el nombre de Undina y trataba de repetir lo mismo que estaba haciendo Houdini. Houdini inmediatamente le puso una demanda judicial y evitó que siguiera haciéndolo. Hubo un juicio y Houdini lo ganó. Nadie competía, nadie hizo ese truco mientras vivió Houdini. Creo que Houdini no podía tener rival. Era impensable para él que alguien pudiera interponerse en su camino. Hay una preciosa foto del comienzo de Houdini en la que tiene unos 16 años, que le muestra apoyado en una escalera con el pecho lleno de medallas. La historia detrás es que era un gran corredor en sus años infantiles y corrió una carrera probablemente en Central Park y la ganó. El premio le fue arrebatado porque averiguaron que era demasiado joven para competir. Lo que me encanta de esto es que a los 15 años, o los que tuviera entonces, entra en una carrera para muchachos de 16 años y la gana. Y apoyado en la escalera se cubre el pecho con esas medallas falsas. La única auténtica es la medalla que le dieron por ganar la carrera. Todas las demás son falsas. La cuestión con Houdini es que era un provocador de titulares. Siempre estaba en la cumbre, pero nunca era suficiente. La única medalla que era real no era lo suficientemente buena y tuvo que cubrirse además con todas esas medallas falsas. De una manera u otra, estuvo haciendo eso toda su vida. Obsesionado por mantenerse por delante de sus rivales, Houdini a menudo conspiró para reducir la competencia, reclutando la ayuda de otro mago, su hermano Hardin. Su teoría era que si Houdini trabajaba en el circuito Kate, Hardin trabajaría en el Pantage para que, en lugar de que pudiera aparecer un tercer competidor, ellos lo controlaran. El público no supo nunca que eran hermanos. De hecho, cuando estuvieron en Tacoma, Washington, creo que sus caminos se cruzaron y ambos, Houdini y Hardin, estuvieron en la misma zona al mismo tiempo.
Houdini se escapaba de una camisa de fuerza colgado de los pies desde uno de los edificios para hacer publicidad de su espectáculo. Y Harding consiguió un puñado de carteles y los repartió entre el público haciendo parecer que era Harding, el de ahí arriba. No se hablaron durante unas cuantas semanas. Aunque fue desafiado por otros, parte de su competitividad era consigo mismo. Hizo de su número un cambio continuo en el que constantemente sentía la necesidad de hacer algo más grande y mejor que el anterior. Esa es una de las cosas más interesantes de su carrera, observar la evolución de algunos de sus escapes. Me refiero a que al principio comenzó haciendo el escape de la camisa de fuerza dentro de un armario, por ejemplo. Luego decidió que prescindiría del armario y lo haría frente al público directamente. Luego eso no era suficiente y lo hizo colgado de un rascacielos. Cada año al volver al mismo teatro, a la misma ciudad, tenía que encontrar algo nuevo que hacer. Así que empezó por una caja de cristal, que era fabricada por la compañía de cristal de Pittsburgh, y de ahí pasó a la tinaja de leche. La combinación de la tinaja de leche y la caja de cristal fue la celda de tortura de agua al revés. Cada uno de sus trucos principales tiene esa evolución en la que intenta hacerlo de manera aún más extraordinaria y desafiando más a la muerte. Era una especie de Aníbal el caníbal de su época. La muerte estaba siempre presente como tema, la muerte y el escape. Houdini sentía, como supongo que los acróbatas sienten también, que el público esencialmente asistía a su espectáculo para verle morir. Cuando esas enormes multitudes se congregaban en el East River y observaban cómo lo metían en un cajón de embalaje con 90 kilos de plomo dentro y luego lo sumergían en el río, esposado y demás, o le observaban a 30 pisos de altura en un edificio de oficinas. Al menos él creía que iban a verle caer o ahogarse o algo. Y aunque Houdini tomó extraordinarias precauciones para asegurarse de no encontrar una muerte prematura, en unas cuantas ocasiones estuvo a punto de morir. Tuvo una experiencia con una tinaja de leche cuando una compañía cervecera decidió llenarla de cerveza en vez de agua y casi muere a causa de los vapores. No volvió a hacerlo de nuevo. Uno de los momentos más peligrosos fue cuando le ataron un puñado de Boy Scouts e iban a prender fuego a un montón de palos alrededor del poste al que estaba atado. Y decidieron utilizar gasolina para hacer más grandes las llamas. Lo pasó muy mal para salir de allí. Esa fue una prueba muy difícil. Estaba fascinado por el efecto del enterramiento en vivo. En la costa oeste intentó la acrobacia del enterramiento en vivo una vez y eso fue suficiente. Escapó, pero se salvó de milagro y casi no lo logra. Los psicólogos tratan a esta clase de personas que se arriesgan, gente como los paracaidistas y del tipo Aníbal el caníbal, como lo contrario a los fóbicos. Todos son personas que intentan duramente dominar algo a lo que realmente temen. Hay una historia que siempre me ha intrigado, que él contaba. Una vez, siendo muy niño, estaba nadando y casi se ahogó. Si eso jugó algún papel importante en su vida, no lo sé. Pero el hecho es que muchos de los escapes más importantes de Houdini tienen que ver con el mantenerse bajo el agua o estar en el agua durante largo tiempo. Su hazaña más famosa es la de la piscina del Hotel Shelton, donde se mantuvo bajo el agua en una caja de hierro cerca de 2 horas. Increíblemente. Pero tan espectaculares como eran sus hazañas, parecían aún más impresionantes por su presentación. Dorothy Young. Puedo asegurar que cuando Houdini salía al escenario al principio era un escenario vacío y él salía y electrizaba todo el lugar. Iba impecable con un frac que estaba diseñado para que las mangas pudieran remangarse hasta el codo para mostrar que no escondía nada. Tenía una personalidad y unos ojos eléctricos.
Tenía unos ojos que abandonaban el escenario y miraban directamente a los ojos de toda la audiencia. Te identificabas con él, lo olvidabas todo, al menos yo lo hacía. No tenía todos esos movimientos llamativos que tienen hoy en día, pero era muy atractivo lo que hacía. Creo que lo que hacía tan convincente a Houdini era su presentación. Algunas personas se han referido a ello como que aparecía y demostraba. De hecho, no salía y hacía un truco. Edmund Wilson dijo de él que no actuaba como un mago, hablaba de la manera que habla la gente. Cuando hacía magia utilizaba un lenguaje popular. Algunas veces hablaba como la gente de la calle, pero principalmente hablaba, en vez de decir, voy a hacer esto o lo demás allá. Y en ese sentido también se podría decir que su estilo era democrático. Era muy directo, muy insólito y muy abierto, de una manera que nos gusta pensar que es muy americana. Señoras y caballeros, les presento mi invento original. La celda de tortura de agua. Aunque no tiene nada de sobrenatural. Estoy dispuesto a apostar la suma de $1000 contra cualquiera que pueda demostrar que es posible obtener aire dentro de la celda de tortura cuando estoy encerrado en ella de acuerdo al reglamento, después de que ha sido llenada de agua. Era un hombre que podía meterse en algún tipo de artilugio loco como la celda de tortura de agua, que era su número más famoso, tapado con una cortina. El público se sentaba allí mirando el escenario vacío, observando un reloj. Si cualquier cosa fuera mal mientras estoy encerrado, uno de mis asistentes cruzará la cortina, preparada para romper el cristal, para permitir que el agua salga y poder salvar mi vida. Yo vi eso fascinado. Era una manera de ver a Houdini haciendo un escape. Tienes que ver la escena frente a ti. Houdini ponía un reloj frente al público. Habría unas 2500 personas y decía, de acuerdo, veamos cuánto tiempo pueden contener la respiración. ¿Preparados, listos? Ya. Contuvo la respiración al parecer durante 4 minutos teniendo 52 años de edad. Desde luego estaba en buenas condiciones físicas. Un hombre de casi 52 años colgado de los tobillos, arrojado a un tanque de agua. Una cortina se colocaba sobre toda la escena y para entonces ya está en marcha el reloj. Va por 1 minuto 15, 1 minuto 20. 1 minuto y medio, 2 minutos. No se hacía absolutamente nada en el escenario. Mientras el público solo puede ver, solo puede estar allí. 2 minutos, 2:05, 2:10. Sin embargo, no se movían, nadie se levantaba, nadie iba al servicio de caballeros, al servicio de señoras. Solo querías ver al gran Houdini, no importaba lo que hiciera. 2:15, 2:20. Bueno, para entonces el público gritaba, ¡sacadle! Se sentaban allí maravillados, por decirlo así, hasta que Houdini los dejaba en trance. Y estaban todos preparados para golpear con las hachas cuando de repente se abría la cortina y allí estaba Houdini. Lo hacía siempre cuando llegaba el último momento, pero eso es lo que le hacía ser Houdini, el poder de mantener a la gente allí esperando. Pero igual que con tantos otros logros en su vida, la satisfacción derivada de mantener al público hechizado, en un momento dado dio lugar a mayores ambiciones. El 16 de marzo de 1910, en Diggers Rest, Houdini rompió los límites de la gravedad y realizó el primer vuelo prolongado en avión en el continente australiano. Durante los últimos 10 años de su vida dejó de hacer magia y escapes. Pero una de las cosas que creo que menos sabe el público sobre Houdini es que en realidad siempre quiso dejar de hacerlo. Casi desde el principio quería dejar de hacer escapes. Siempre quiso hacer otra cosa y hubo largos periodos en su vida
en los que hizo otras cosas. Después de la Primera Guerra Mundial, pasó 3 o 4 años haciendo películas. Las escenas describían que hacía verdaderamente el escape. No era un escape trucado en la película y el público pensaba que eran cosas maravillosas y hacía que sintieran como si ellos mismos pudieran lograr cosas imposibles si él podía. Todos empezaron a identificarse en cierto sentido con este superhombre. De hecho, casi se convirtió en una persona de culto. Aunque no consiguió la fama de otros actores de Hollywood de la época, Houdini protagonizó 5 largometrajes cuyos temas iban desde historias de detectives a thrillers de acción llenos de acrobacias. En una ocasión, durante el rodaje de The Grim Game, un choque no planeado en el aire entre 2 biplanos fue convenientemente entretejido en el argumento, con Houdini emergiendo de los escombros en llamas. Atrajo mucho la atención del público por lo insólito, igual que la ciencia ficción hace hoy día. En un sentido, él fue el principio de la ciencia ficción. Cuando Houdini aparecía en una película que no contenía cosas imposibles, no le gustaba tanto al público. Querían verle hacer sus escapes y no solo hacer de detective o algo así. Hacia el final de su carrera, Houdini volvió su atención a un interés que dejaría una impresión duradera en su reputación: el espiritismo. La fascinación de Houdini por el espiritismo empezó cuando era joven, y de hecho realizó un acto espiritista que evidentemente era fraudulento. En otras palabras, improvisaba varias cosas, pero hizo un trabajo tan bueno que le asustaron los resultados. Toda la carrera de Houdini evolucionó del espiritismo. El espiritismo empezó alrededor de 1850 y comenzaron a aparecer muchos médiums en el segundo y tercer cuartos del siglo XIX. Realmente son los primeros artistas del escapismo al mostrar que podían producir espíritus. A menudo eran atados dentro de armarios o atados a sillas, algunas veces incluso esposados. Fueron realmente los primeros artistas del escapismo, como Houdini reconoció, y él de hecho hacía un acto de espiritismo en 1890, mucho antes de morir su madre. Su madre murió en 1913 y él no estuvo interesado en la investigación del espiritismo hasta 1920. No creo que las dos cosas tengan que ver. No hay mucha conexión entre la muerte de su madre y su interés por el espiritismo. Y aunque su fascinación por el espiritismo no fuera resultado de la muerte de su madre, claramente le afectó mucho. Como escribió a su hermano Theo poco después del fallecimiento: espero que algún día mis amargas lágrimas se sequen, pero no mi corazón. Siempre llorará nuestra querida madre. Yo creo que en su cabeza siempre hacía las representaciones para su madre, no importa en qué escenario estuviera, el hipódromo o donde quiera que estuviese. En su mente el público para el que actuaba y la persona para la que actuaba era Celia Wise. Y creo que mentalmente siempre se estaba probando ante ella una y otra vez. Para mí es extraordinaria la primera vez que realizó un salto desde un puente, un salto esposado desde un puente. Fue en Rochester, Nueva York, una proeza muy peligrosa. Se colocó 4 o 5 pares de esposas y saltó desde lo alto del puente al agua. Llevó allí a su madre para que le viera hacerlo, lo cual es extraño para empezar, y tiene un comienzo precioso en su diario después de realizar el salto. Escribe en la parte de abajo: mamá me vio saltar, signo de admiración. Ojalá supiera mucho más sobre su relación. Hay una historia famosa, al parecer cierta, que fue enterrado con todas las cartas de ella en el féretro. Así que solo tenemos, al menos yo, un conocimiento muy confuso de lo que realmente fue su relación. Después de la muerte de su madre, Houdini pasó la última parte de su carrera desenmascarando médiums y mentalistas falsos. Se hizo amigo durante un periodo de años de personas como Sir Arthur Conan Doyle, y la esposa de Doyle era medium.
Hubo una famosa sesión de espiritismo que hizo con Arthur Conan Doyle en Atlantic City, en la que la esposa de este produjo 16 páginas de mensajes de Celia Weiss, la madre de Houdini. Houdini se sentó allí muy educadamente, sin decir una palabra, pero comprendiendo que los mensajes se recibían todos en inglés y su madre no podía hablar una sola palabra en ese idioma. También que la esposa de Doyle había comenzado la escritura automática, colocando una gran cruz al principio. Y Houdini estaba allí sentado pensando, bueno, mi madre no podría hacerlo. Eran una familia judía, su padre era rabino. Él pensaba que su madre no se comunicaría con él jamás, con una cruz. Poniéndose toda clase de disfraces, Houdini se infiltró en las sesiones espiritistas de los médiums, desenmascarándolos rápidamente como charlatanes. Creo que se sorprendió ante la cantidad de fraudes que descubrió entre los médiums espiritistas y se enfureció contra ellos. Constantemente buscaba un medium auténtico y todo lo que encontró en todos los sitios en los que buscó fueron engaños y fraudes. En su esfuerzo por desenmascarar a los médiums espiritistas, Houdini empleó a menudo individuos como Gene Chapman para que investigaran y sentaran las bases con las que poder demoler en un momento dado a los manipuladores y mentirosos. En una entrevista con Sidney Radner, la señorita Chapman compartió alguna de sus experiencias. En las sesiones había siempre unas 8 personas sentadas alrededor de una mesa grande y escuchábamos ruidos provocados. Abrían una puerta y veías como una película blanca colocada delante de la puerta y se oía y ahí se acababa todo. Hacían sesiones con solamente 2 de nosotros y cuando querías darte cuenta, sus manos estaban bajo la mesa tocándote. Se gastó una fortuna desenmascarando espiritistas y médiums. Pensaba que eran malvados, que se aprovechaban de la gente pobre que se gastaba hasta su última moneda para escuchar la voz de un ser amado. Tuve que volver varias veces y encontré algunas personas muy extrañas. ¿Quiere contarnos alguna de esas experiencias? No me atrevería a contarle algunas de ellas. Y estos fraudes crearon un enorme interés en el espiritismo durante los años 20. Además, la Primera Guerra Mundial, como la Guerra Civil, produjo un gran número de personas que habían perdido a sus seres queridos y ni siquiera encontraron sus cuerpos. Buscaban con desesperación tener contacto con esas personas que habían perdido. Y dije, ¿qué estamos haciendo en una habitación como esta? Y me contestó, bueno, quizá pueda provocarte alguna sensación como las que te provocaba Arthur. Y entonces comenzó a tranquilizarme y a llevarme hacia la cama. Y yo, por supuesto, tenía que ser actriz y empecé a llorar y a gritar, diciendo, no puedo soportarlo, tengo que irme, ya volveré. Fue la única manera de salir de allí. Esta es solo una. Algunas fueron peores. Había una mujer muy famosa llamada Marjorie. Era la más famosa del mundo. Como un último acto, se sometió a la sesión de Marjorie, que era absolutamente extraña y muy real. Y luego, después de hacerlo, la desenmascaró y mostró exactamente cómo lo hacía. Sé que 2 de estos charlatanes abandonaron la ciudad porque sabían que habían sido descubiertos. En 1925, debido principalmente a los esfuerzos de Houdini, se dictaron leyes para proteger a la gente y se convirtió en un delito intentar de manera fraudulenta contactar con los muertos.
Pero él sabía que después de su muerte varios médiums dirían que habían contactado con él en una sesión de espiritismo y que el mensaje que darían sería: siento haber hecho lo que hice mientras estaba en la Tierra, los médiums tienen razón, estas cosas son estupendas y todo lo demás. Quiso asegurarse de que hubiera alguna clase de frenos y equilibrios para que supiéramos si estábamos hablando con la persona correcta. Tal era la decisión de Houdini de asegurarse que esto no ocurriera, que preparó un número de obstáculos que solo él fuera capaz de superar. Houdini tenía un par de esposas que le dio a su hermano diciendo: si vuelvo en forma física abriré estas esposas. La llave de las esposas tiene 7 vueltas para cerrarlas y para abrirlas, así que si estas esposas se abren, están siempre colocadas en la mesa de las sesiones. Si se abriesen, de hecho, si las esposas se movieran, me daría por satisfecho. Este es el sobre que contiene la carta de Arthur Conan Doyle a Houdini, y tengo conmigo el código secreto que tiene 10 palabras y que nadie ha visto nunca. Las palabras no se han mostrado jamás. En la parte izquierda están los números del 1 al 10 y en la parte derecha están los números del 1 al 10 mezclados. Este código más este sobre, juntos, forman el mensaje secreto que Houdini traerá si vuelve. Aunque Houdini había hecho algunos arreglos en cuanto a frenos y equilibrios, no podía haber sabido que serían puestos a prueba tan pronto. Su testarudez es lo que le mató, en mi opinión. Yo leía los periódicos siempre. Todos los días había artículos sobre lo que le estaba ocurriendo a Houdini. Informes diarios como si fuera el presidente de los Estados Unidos. Houdini estaba actuando en octubre de 1926 en Montreal y accedió a ver a unos estudiantes entre bastidores después de una de sus conferencias. Y cuando los estudiantes estaban allí, uno de ellos le preguntó si era verdad que podía recibir un golpe en el estómago sin ningún problema. Aún no está claro exactamente cómo murió Houdini. Obviamente, debía estar enfermo antes de que White le golpeara en el estómago en Montreal. Supongo que la mejor suposición es que estaba en medio de un serio ataque de apendicitis. Todo el mundo había oído hablar de su fuerza física y sus grandes habilidades y todo eso, lo que no es insólito. Los boxeadores reciben golpes todo el tiempo. El por qué eso se convirtió en un factor tan importante para esos estudiantes no lo sé, pero uno de ellos le preguntó si podía intentarlo y Houdini estaba tan atrapado en ese momento que balbuceó: sí. Gordon Whitehead le golpeó fuerte y Houdini dijo: espera un momento, tengo que estar preparado. Creo que el puñetazo en el estómago fue en parte por vanidad, por el hecho de que fuera don Macho y pudiera recibir un puñetazo en el estómago. Y luego, probablemente, tuviera esa idea de que el espectáculo debe continuar, por lo que no quiso ser tratado inmediatamente. Eso fue siempre verdad con Houdini. Simplemente continuaba, no importaba lo malherido que estuviera. Dio una conferencia ese mismo día en Montreal y estuvo allí de pie hablando con una pierna rota. Se fue a Detroit. Allí comenzó a tener fiebre alta. Se desmayó en el escenario y fue llevado al hospital. Era imposible que estuviera muriendo. No podía morir. Ese era nuestro sentimiento en aquellos momentos. Finalmente falleció. Fue algo devastador. El Día de Difuntos de 1926, a la edad de 52 años, el showman más grande del mundo, Harry Houdini, murió en un hospital de Detroit, dejando detrás una reputación que ha crecido hasta ser un legado y ha cultivado una fascinación continua con su leyenda. Houdini seems to symbolize
Houdini parece simbolizar alguna especie de misterio o magia. Incluso actualmente tenemos personas que vienen de todo el mundo y esta es una gran atracción turística aquí en Nueva York. Hay gente que ha llamado de Europa y otras partes del mundo pidiendo instrucciones de cómo llegar aquí desde el aeropuerto. Y esta es su primera parada cuando visitan Nueva York. Este lugar parece tener alguna clase de magnetismo para todo tipo de gente y desgraciadamente también atrae a los locos. ¡Aquí es! Compré esta sepultura hace 20 o 25 años porque quería estar tan cerca de Houdini como pudiera. Y en aquel entonces este era el único lugar libre. Directamente desde aquí debe haber unos 4 o 6 metros, o algo así. Tengo una sepultura familiar en Dandridge, Massachusetts. Supongo que soy el único tipo con 2 sepulturas, pero elegí esta porque lo que realmente quería era estar cerca de Houdini. Las historias son, por supuesto, que Houdini escapará, volverá de una forma u otra y el público tiene la impresión de que Houdini efectivamente hizo esa promesa de volver. De hecho, en su funeral creo que fue Ziegfeld y alguno más que eran portadores del féretro y uno le dijo al otro, ¿tú crees que aún está ahí? Incluso en ese momento estaban hablando de su habilidad para escapar. El otro lado, el silencio. ¿Qué enigma contienen para alguien tan misterioso como Houdini? ¿Qué misterios contienen para cualquiera de nosotros? Houdini creía firmemente en la otra vida, y hablamos de ello muchas veces porque mi padre era ministro. Houdini conocía mi pasado y le gustaba hablar conmigo de cosas espirituales. Antes de morir, Houdini hizo un trato con su esposa Beatriz. Quien fuera que muriera primero, el otro llevaría a cabo una sesión de espiritismo en el aniversario de su muerte durante 10 años consecutivos. Bien, siendo Houdini el primero en morir, Beatriz completó todas las sesiones de espiritismo. Las 9 primeras ocurrieron sin incidentes, pero la 10ª sesión fue un poco diferente. Oh, vosotros, espíritus desencarnados, os saludamos. Es el espíritu de Houdini con quien queremos contactar. ¿Estás aquí, Houdini? Por favor, manifiéstate de cualquier manera posible. Houdini, hemos esperado tanto tiempo. Habla, habla. En el nombre de la humanidad y el amor, si hay comunicación con el más allá, vuelve con la evidencia. Pero después de 1 hora de sesión sin suceder nada, el doctor Sen miró a Beatriz y le preguntó si deseaba que continuara. Señora Houdini, la hora 0 ha pasado. Los 10 años se han cumplido. ¿Ha tomado usted una decisión? Sí. Houdini no dio señales. Ahora yo, con reverencia, apago la luz. Se acabó. Buenas noches, Harry. Apagó la luz y silenciosamente, escoltada por el Dr. Saint, abandonó la habitación. En ese momento, durante una temporada de sequía en Hollywood, había una ligera tormenta. Rayos y truenos. Lo que hace que esto sea tan insólito es que solo llovió alrededor del perímetro del hotel. ¿Era esto una señal de Houdini o solo una extraña tormenta en un momento y lugar muy insólitos? A la gente le gusta que se le ponga la carne de gallina contando esa historia como un posible acontecimiento único. Desde 1936, aniversario y 10ª y final sesión, otras personas, magos y demás, cada año han continuado intentando llegar a Houdini. Una de las sesiones más fascinantes que tuvimos fue en las cataratas del Niágara, en el museo, en la que el medium pidió a Houdini que hiciera notar su presencia. Una planta se cayó de la librería y un libro cayó con ella. Pero lo más extraño es que el libro se abrió cuando se cayó. Y se abrió por una página que tenía un letrero en ella que decía:
¿Vuelven los espíritus? El libro, lo cual es interesante, estaba escrito por Walter Gibson, que estaba en la sesión en ese momento, y esto no pudo ser explicado. Pero hay que entender también que había magos alrededor de la mesa. Asistí a una sesión de espiritismo en casa de Houdini, que estaba en el 278 este de la calle 113. Era también un día de difuntos, y salió en The Long John Neville Show. Estábamos esperando que pasara algo y no pasaba nada. Entonces, un ratoncito cruzó el suelo corriendo y dijimos, ¿será Houdini? Aunque no lo habían conseguido, los esfuerzos por contactar con Houdini permanecen sorprendentemente vivos. Yo encuentro toda la sesión de espiritismo una auténtica diversión. No olvidemos que nos cuesta dinero. Imprimimos un bonito programa conmemorativo para cada sesión y disfrutamos haciéndolo. Disfrutamos la diversión, disfrutamos la amistad, disfrutamos recibiendo a las personas a las que invitamos. Y las volvemos a invitar porque son personas agradables y están interesadas. Desgraciadamente, con el paso del tiempo hemos perdido a algunas de las personas que participaban en la sesión. Tal vez algunos de ellos vuelvan. Yo no espero volver a ver nunca a Harry Houdini. Soy escéptico, y soy uno de los escépticos que hay alrededor de la mesa. Pero he estado en muchas sesiones en las que algunas personas creían firmemente que iba a volver. ¿Contactar con Houdini? Bueno, si lo hiciera me quedaría completamente pasmado. No lo creo en absoluto. No. Sabemos que no hay manera de que vuelva a esta vida, pero nos veremos unos a otros en la otra. De verdad me gustaría cruzar y de verdad me gustaría hablar con Houdini. Soy escéptico, pero, cielos, si vuelve, yo quiero estar allí. Esa es mi actitud. Estoy dispuesto a intentarlo. El Día de Difuntos de 1994, la 68ª sesión anual de espiritismo de Houdini, dirigida por la espiritista británica Paula Roberts, se celebró en la ciudad de Nueva York, en el Club de Soldados, Marineros y Pilotos. La forma en que me gustaría comenzar la sesión, si me lo permiten, es como considero que es la manera clásica. Todos nosotros en la mesa unamos nuestras manos, por favor, para acumular, o al menos, para empezar a acumular cualquier energía que pudiera haber aquí hoy. Y si fuera posible, contactar con la esencia de Harry Houdini, con cualquier mensaje que él elija brindarnos hoy. Gracias. Puedo escuchar una risa divertida. Una risa. Muy profunda, casi gutural. No es la sensación completa de la persona. Otra vez siento esa risa. Risa. Un aspecto más ligero que la imagen pública. Una risa sofiable. Hay una sensación de diversión que es distinta de su presencia escénica. Le veo sentado en una silla, casi columpiándose de atrás adelante, riéndose, con la concentración y la energía que tenía Houdini. Fragmentos. Dejándolos con la idea de que quizá volviese, Houdini dejó un legado que es utilizado actualmente para inmortalizarle, y su nombre estará con nosotros para siempre. 6 meses después de la sesión espiritista anual número 68, el Museo Houdini en las Cataratas del Niágara se quemó hasta los cimientos en un misterioso incendio.
En el incendio perdidos para siempre había numerosos artefactos irreemplazables de Houdini. Extrañamente, en su testamento, Houdini había exigido que estos aparatos fueran destruidos a continuación de la muerte de su hermano Harding, a quien se los había dejado. En Appleton, Wisconsin, el Centro Histórico Houdini continúa trabajando para mejorar nuestro conocimiento y comprensión de Houdini.